Es un verdadero placer compartir con ustedes este martes 11 del mes de julio del año 2017. Estamos aquí en su programa Acción Popular que transmitimos a través de este canal Sport Vision Canal 35. Gracias a Dios que podemos juntarnos y compartir la alegría de esta conversación en este programa Acción Popular. Tenemos que comenzar con este juego de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación apuestan al olvido, apuestan a la manipulación de sus creencias, de sus sentimientos, de sus deseos, con tal de obtener un comportamiento de ustedes, hacer predecible ese comportamiento, esa conducta, sea social, electoral, cultural, según quiera el poder político y social. Si ustedes ven los periódicos hoy, todos hablan de la rueda de prensa de las Fuerzas Armadas. Todos los periódicos han desmontado, hay una desconstrucción, un dadaísmo mediático que busca sacar el tema Odebrecht de los medios de comunicación y colocarle a ustedes, por ejemplo aquí, ustedes ven los dos titulares del periódico Hoy. Hay uno que conferido a las Fuerzas Armadas y el otro a Blas Peralta. Esa es la primera plana del periódico Hoy. Todos los periódicos traen al ministro de Defensa dando declaraciones sobre la migración haitiana o noticias que no tienen nada que ver con un hecho político, un hecho jurídico que se produjo ayer, que fue la orden de libertad de los apresados por Odebrecht. Este es el tema, esto que está aquí. Vuelven a casa 6 de los imputados caso Odebrecht. Eso se ve como un elemento o como un instrumento o como una pieza del debate jurídico y político que se ha formado a partir de este caso. Y ustedes pueden ver que le están diciendo a ustedes que vuelven a su casa pura y simple. Esa es la impresión que se quiere dar. Es lo que ustedes quieren que se crea. En este caso, más allá o más acá del debate entre el Ministerio Público o el deslinde que tiene el Ministerio Público y que tiene la Judicatura, que hay un encontronazo, que hay una lucha por deslindar las competencias tanto del Ministerio Público como la competencia de la Judicatura, en el caso específico del tribunal que tuvo a su cargo hacer la revisión de la coerción dictada por el juez Ortega Polanco. Hay un deslinde de competencias. No es una refriega, no es una guerra, no es una lucha. Hay una lucha de poder fuera. Lo que ustedes están mirando en la justicia es una lucha que se está produciendo fuera del ámbito del Ministerio Público y fuera del ámbito de la Judicatura. Y esta lucha se expresa en la misma forma en que se está manejando la puesta en libertad. Hay 2 personas todavía retenidas en la cárcel de Najayo. A 7 se le modificó, se le cambió su estatus carcelario, su estatus de coerción. ¿Pero qué encierra todo esto? Porque les estoy hablando de una lucha de poder. Aquí hay una consecuencia, aquí hay una causa y hay un efecto, o hay un efecto y hay una causa. El efecto Najayo, repito, el efecto Najayo producido por el juez Ortega Polanco se mantiene. Y ese efecto Najayo está generando unas causas políticas en el poder, no en la Judicatura, no en el Ministerio Público, no en el tribunal, sino en el poder político y social de la República Dominicana.
¿Por qué? Porque hay aquí un debate sobre la injusticia de la justicia. Aquí no ha condenado, no ha actuado la prueba. Aquí ha actuado el capricho. Lo que ha condenado es el capricho, no la prueba. Y cuando lo que condena es el capricho, entonces el condenado se siente humillado. Yo no me merezco esto en el gobierno de Danilo Medina. Este trato yo no me lo merezco en el gobierno de Danilo Medina. Esta condena es inmerecida. Es así que lo está reflejando el condenado. Y es así que lo está reflejando el grupo de poder al que pertenece el condenado. Y cuando la humillación carece de medios, carece de canales para su desahogo, esa humillación se enrancia, se envejece, se fermenta en el individuo. Y ahí surgen dos sentimientos peligrosos ya enconados en los grupos de poder, que es el rencor y su gemelo, el resentimiento. El rencor y su gemelo, el resentimiento. Esos dos sentimientos, tanto el rencor como el resentimiento, son los padres putativos de la venganza, de la represalia. La venganza, la represalia. Yo estoy aquí en la cárcel, Verbigracia, Víctor Díaz Rúa, por lo mismo que está haciendo Gonzalo Castillo. Repito, yo estoy aquí en Najayo y debo esperar 2 meses para poder apelar la decisión de mantenerme en prisión por lo mismo que está haciendo Gonzalo Castillo ahora, negociando con Odebrecht, por lo mismo que está haciendo Rubén Bichara con las plantas de Punta Catalina. Es así que lo están leyendo y lo están interpretando y lo están internalizando los grupos de poder que se sienten lesionados con esta situación. Es así que lo están reflejando. Yo estoy aquí en la cárcel por lo mismo que pasó en la OISOE. Por lo mismo de la OISOE, lo mismo que hizo Pimentel Carech y que hicieron Idelmi Florencio y José Florencio, por eso mismo estoy yo aquí. Como grupo, como manada, como grupo operativo del poder político y social. Estoy aquí por eso. O he pasado por aquí, en el caso de los que supuestamente están en libertad, como lo quiere hacer ver el periódico Hoy con su titular, vuelven a casa 6 de los imputados por Odebrecht. Siguen presos, siguen siendo presos de la justicia, siguen siendo imputados de la justicia y también imputados de la sociedad. El daño ya está hecho. Ya hay una condena social sobre estos grupos. Y esa rebeldía, este encono, este rencor, este resentimiento, vamos a cosechar esta lucha fuerte entre grupos de poder hoy que se sienten lesionados, porque entienden que su situación es inmerecida si comparan lo que ellos han pasado con lo que actualmente se está haciendo. Ellos se sienten víctimas de un capricho. A ellos no les ha condenado una prueba. Se sienten condenados por un capricho del presidente de la República, que es el jefe del grupo que ha llevado este otro grupo a la cárcel. Eso pasa en el PLD, eso pasa en el PRD y eso está pasando también, aunque de manera muy disimulada, en el propio PRM. Los grupos operativos del PRD, en el caso de Rudy González,
están hoy procurando la venganza, la represalia. Ángel Rondón, que ha sido la mano maestra de todo esto, y el grupo económico, los grupos financieros que él representa, que sienten miedo y temor hoy de pasar por la misma experiencia de Ángel Rondón, en los caprichos del presidente, responden a ese miedo y pudieran responder o reaccionar con la misma agresividad que vendrá Ángel Rondón. Esperen la agresividad, ya lo adelantó. Digo, yo tengo 1 año en la costilla, ahora es que la guerra comienza. Entiendan bien este juego. Esto que ustedes vieron la semana pasada entre el procurador, les voy a señalarle esto, para que ustedes vean que no es un asunto típico de Miriam Germán y Jean Alain Rodríguez. Está también la misma lucha de poder, en la propia Procuraduría General de la República. Y esa misma lucha de poder está en la Suprema Corte de Justicia. La misma lucha de poder está en el Consejo Nacional de la Magistratura, no entre Josefa Castillo y el senador Paliza. Está entre los otros miembros del Consejo de la Magistratura. Entre los otros miembros de ese consejo está la misma guerra. Para que se entienda. Sigue esa misma guerra, esa misma lucha, ese mismo encono, ese mismo resentimiento, ese mismo rencor. Está patente y latente en el Consejo Nacional de la Magistratura hoy. No es exclusivo del comité político del PLD o del comité central del PLD. Está todas las expresiones políticas del poder político y social en la República Dominicana. Están atravesadas, están interceptadas por esta lucha que hoy comienza. Lo que ustedes vieron entre Germán Miranda Villalona y el Procurador General de la República es un atisbo de lo mismo que estamos hablando. Es un avance, es otro lance, es un lance de esgrima que ha hecho Germán Miranda Villalona contra el procurador y un ataque del procurador contra Germán Miranda Villalona, para que se entienda bien lo que aquí está pasando. No es tan simple con que a ustedes le digan, ah, mira, van para su casa, libres, un titular que parece inocuo, un titular que no dice nada. Yo estoy haciéndole la traducción política del poder de este titular, para que ustedes entiendan frente a qué cosa estamos. Yo estoy aquí por lo mismo que está haciendo Rubén Bichara. Y Rubén Bichara está libre en su casa, haciendo cosas peores que las que yo hice. Eso es la voz del Parlamento de Víctor Díaz Rúa. Ángel Rondón, yo estoy aquí humillado por las personas a quienes yo he ayudado a llegar al poder y han usado ese poder del que yo soy socio para agredirme a mí y a mi familia, para vejarme, para humillarme. Es así que lo está leyendo Ángel Rondón y los grupos que están alrededor de él. Entiéndanlo y esperen que este juego apenas comienza. Lo que ustedes tendrán que ver de aquí en adelante no serán cosas pequeñas. Vendrá una lucha encarnizada en el sistema político y en el sistema de poder en la República Dominicana. Estamos comenzando a ver estos episodios. No es verdad que la gente de Temo Montaz se siente conforme con este trato. No es verdad que Víctor Díaz Rúa, no es verdad que el señor Andrés Bautista, que César Sánchez se siente cómodo con el PRM. No es verdad, con las fuerzas políticas,
las fuerzas de poder que circulan, que se mueven, que se expresan a través del PRM. No es verdad que Rudy González está satisfecho con las fuerzas de poder que se mueven alrededor del PRD. No es verdad que Víctor Díaz Rúa se siente conforme, ni tampoco Conrado Pitaluga. Esa gente no se siente bien, ni Conrado Pitaluga, ni Ángel Rondón, que coinciden, que tienen las mismas sinergias políticas, sociales y económicas y financieras. No es verdad que esa gente va a quedarse con este golpe. No es verdad, lo estamos advirtiendo. No es verdad. Entiendan lo que estamos hablando. Aquí hay un problema más serio hoy que el que teníamos ayer. Con solo ver lo que ha hecho el Departamento de Estado con este caso, no es a los que están implicados o imputados a quien se le ha retirado la visa. Hay más de 40 empresas y personalidades ligadas a Odebrecht que se le hizo lo mismo, que se canceló la visa igual. Para que entiendan bien, el periódico El Día hizo lo mismo que hizo el procurador. De la lista publicó lo que ellos querían. Yo no estoy facultado para decir los nombres. Si hubiera tenido las facultades, las autorizaciones para decir los nombres, con mucho gusto lo hubiera dicho. Pero estoy diciendo que hay cerca de 40 personas con las visas canceladas por Odebrecht. Pregúntense ustedes por qué este país tiene un senador con doble nacionalidad. ¿Por qué Tommy Galán es senador de la República siendo un ciudadano norteamericano? Vengo ahora. Ayer en la sección económica leíamos un titular en el periódico Listín Diario, que era este. Uso de tarjeta de crédito va en aumento. Dice el periódico que la tendencia responde a la digitalización. Nosotros decimos que ese no es un problema tecnológico, que ese es un problema económico, financiero y fiscal en la República Dominicana. Que ese es un problema monetario, que es un problema fiscal y que es un problema financiero. El tema de las tarjetas de crédito en la República Dominicana implica el aumento de tarjeta, implica el aumento de la deuda familiar, de la deuda privada del país. Y un país endeudado familiarmente, empresarialmente y gubernamentalmente es un país en riesgo. El tema aquí es la deuda. Aquí arriba, Dani. Ejejaina emitió bonos. Es el grupo Vicini. Está emitiendo deuda. Y no es el único grupo energético que está emitiendo deuda. Está emitiendo deuda el Ministerio de Hacienda en competencia desleal con los bancos. ¿Cuáles son los rangos de interés que tienen las tarjetas de crédito en la República Dominicana? Es competitiva la tarjeta, el uso de tarjeta de crédito comparado con la región.
¿Qué intereses se están pagando en la República Dominicana por tarjeta de crédito? ¿Cómo están cobrando los bancos? ¿Con qué niveles de crueldad están cobrando los bancos? ¿Con qué niveles de agresividad cobra la banca y cobran los usureros en la República Dominicana? Para la gente que tiene que ir al mercado informal a buscar crédito. ¿Por qué hoy se está emitiendo deuda desde las empresas generadoras? Porque el gobierno no está pagando. Porque el gobierno mantiene atrasos en los pagos a las generadoras de este país. ¿Y por qué? Porque el gobierno también ha hinchado las nóminas. Porque el gasto del gobierno es un gasto inaudito. Todavía hoy la Cámara de Cuentas no es capaz de decirle al país cuánto es el gasto público, qué monto del presupuesto es el gasto público, cuánto es el gasto corriente, cuánto es el gasto en nómina. Que lo diga la Cámara de Cuentas. Si como institución tiene vergüenza o también tiene honestidad democrática, si tiene responsabilidad constitucional, la Cámara de Cuentas, que le diga al país, que publique cuánto es el gasto en nómina del Estado Dominicano. Si dispone todavía, repito, de su responsabilidad, de su compromiso, de su vergüenza constitucional como órgano del Estado, como órgano de control del Estado. Aquí hay una deuda colectiva, peligrosa, riesgosa, aunque el ministro de Hacienda dice que el problema de la deuda aquí es manejable. Un país que tiene sus familias endeudadas, que tiene sus instituciones políticas endeudadas, que tiene el sector privado endeudado, es un país en riesgo. Por más que a ustedes le quieran decir otra cosa. Aquí tenemos un país en riesgo hoy. Y la prueba de lo que estoy diciendo es esto. Testimonia cómo negocia con Bitcoin. En Punta Cana se hacen operaciones con esa moneda virtual. ¿Por qué? Porque el peso es el que tiene el problema. ¿Por qué no tenemos el Bitcoin en Costa Rica? ¿Por qué no tenemos el Bitcoin en Panamá? ¿Por qué no lo tenemos en Honduras? ¿Por qué? ¿Por qué el Bitcoin no es un problema todavía hoy en Brasil? En Argentina. ¿Por qué en Colombia no? ¿Y por qué aquí sí es un problema? Por la debilidad del peso. Por la gran emisión de deuda que este país tiene, tanto pública como privada, y ahora la familiar. Esa es la realidad. No es otra. Miren lo que un país endeudado ha tenido que hacer para recaudar fondos. Marihuana medicinal generará ingresos a Quebrado Puerto Rico. Promover el consumo de marihuana con el estribillo medicinal. ¿Quién ha dicho que liberar la marihuana implica reducción del consumo? ¿O es que acaso aquí se bebe menos cerveza y se bebe menos ron porque es libre el consumo? Porque hay libertad de alcohol. Se consume menos alcohol, se consume menos cerveza. Y lo mismo que digo para el alcohol sirve para la marihuana y para la cocaína. Y esto lo digo para quienes están promoviendo la liberalización en el país de la marihuana o de la cocaína. Ese es un problema de educación, de formación del carácter, de personalidad. No es un problema ni de delito, ni tampoco de un problema fiscal.
es un problema de formación del carácter, es un problema de virtud educacional, de virtud de la enseñanza. La formación del carácter del individuo. El consumo de marihuana, el consumo de alcohol, está íntimamente relacionado con la personalidad del individuo, con cómo el individuo construye su personalidad. ¿Cómo aprende a construir esa personalidad? Ahí está el tema del alcohol. Y lo que estamos viviendo hoy no es un problema, como quiere explicarlo Puerto Rico, desde la personalidad de los puertorriqueños. Es un problema estructural del modelo económico, del modelo de Estado que Puerto Rico se dio. Ese mismo modelo de Estado que estamos teniendo nosotros, que es de lo que nadie quiere hablar. Aquí le están hablando de leyes, leyes y leyes, sin establecer qué modelo de Estado es el que tenemos, qué orden social y qué orden público tiene este país. Por eso aquí no hay respeto por las leyes económicas de esta nación, ni por las leyes monetarias, ni por las leyes financieras. Por eso un presidente puede hacer con el poder y con el presupuesto de este país lo que a él le venga en gana. El problema es control político sobre las acciones del poder posicional del Estado, que no hay. El problema es un Congreso que es nada más que un sello gomígrafo, un enjambre de chinches. Eso es lo que tenemos ahí, un enjambre de garrapatas, ni siquiera abejas, un enjambre de garrapatas es lo que tenemos en el Congreso. Y todo esto que ustedes están viendo, tarjeta de crédito con intereses altos, es porque hay un Congreso de garrapatas que viven pegadas en las nalgas de todos los bancos aquí en este país. Ese Congreso que ustedes tienen ahí. Se alimentan de las nalgas de los bancos de este país, esas garrapatas. Es en las nalgas de los bancos que están esos congresistas. Y pues tenemos este relajo con la finanza, con lo monetario y con lo fiscal en el país. Porque no hay control. No hay control de nada. Cada quien puede hacer lo que quiera. Un grupo económico puede emitir bonos. Y esa deuda es de nosotros. Es sobre nosotros que está. Lo que pone en riesgo es el patrimonio de la familia dominicana. Cada vez que un grupo de estos económicos emite bonos, está poniendo en riesgo, igual que cuando lo hace Hacienda, está poniendo en riesgo el patrimonio de toda la gente. Les he dicho que yo no tengo nada, que yo no tengo nada que perder si este país tiene que transitar en los caminos de Puerto Rico. No tengo nada que arriesgar. Nada, porque no tengo nada. Pero es mi deber desde la política, es mi responsabilidad desde la política, advertirle a ustedes por dónde estamos caminando. A partir del silencio cómplice, inclusive de las universidades de este país, saco del grupo AINTEC, que se atrevió a advertirle a este país qué es lo que estaba pasando en esta nación con la deuda. Saco del grupo de las universidades omisas AINTEC, que colocó este tema en su labor académica, en su labor como institución de formación. Pónganle caso a esto que estoy diciendo, para que no tengan que ponerse la mano en la cabeza los que tienen cosas que perder. Vengo ahora. Es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste,
tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón y se encumbra bajo el sol que deslumbra y el clarín que clamorea. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer la sección de Economía Mundial del periódico Listín Diario traía una información relacionada a Odebrecht, que era este titular con la foto del presidente Temer. La mayor deflación en casi 2 décadas, o sea, en 20 años, la registra Brasil. Y fíjense lo que está presentando. Está presentando la cara, la fotografía del presidente actual. ¿Por qué la deflación en Brasil? Fácil. Brasil, a pesar de haber tomado decisiones judiciales importantes, a pesar de tener 70, 80 funcionarios y empresarios presos en Brasil, con condenas definitivas, Brasil todavía tiene dificultades con el caso de la corrupción y no hay una seguridad, ni hay un deslinde, no hay una claridad en cuanto al poder posicional del Estado. Y eso está provocando eso. Traigo a colación ese tema que salió ayer en el periódico Listín con ocasión de un falso debate que aquí se ha montado con la investigación de la Procuraduría General de la República en el caso de Odebrecht. Oímos a bocinas del gobierno, oímos a senadores, oímos a diputados del gobierno, oímos a diputados del PRM, a diputados del PRD, decir y también justificarlo, organizaciones civiles como Justicia y Transparencia, ADOCO, Finjus, justificar al procurador en sus expedientes sobre la base de que él tenía poco tiempo. De que el procurador tuvo poco tiempo para preparar ese expediente. Señores, en diciembre, las autoridades federales de los Estados Unidos anunciaron, repito, en diciembre, las autoridades federales de los Estados Unidos anunciaron quiénes eran en República Dominicana y quién era el que había recibido 92 millones de dólares de soborno por el caso Lavallato. En diciembre del año 2016. Estamos 7 meses. 7 meses, 210 días han transcurrido. 210 días. El procurador viajó a Brasil. El procurador viajó a Washington. El procurador hizo 30 entrevistas. Repito, el procurador viajó a Brasil. El procurador viajó a Washington. Y tuvo de frente al fiscal general de los Estados Unidos y al director del FBI. Las dos entidades, las dos agencias del Estado norteamericano que tienen en sus manos los expedientes de Lavallato y los expedientes de República Dominicana y quienes recibieron los sobornos.
Negaron las autoridades federales norteamericanas la información al procurador. Negaron las autoridades brasileñas las informaciones al procurador. Están disponibles en manos de las autoridades federales norteamericanas las informaciones, las pruebas de este expediente. Están, igual que como están con el caso de los tucanos. Están ahí. 30 entrevistas hizo el procurador y pactó con Odebrecht un acuerdo que le fue rechazado por el juez Alejandro Vargas. Volvieron a introducir el acuerdo de libertad, de libertinaje de Odebrecht. Pacta el procurador con un delincuente, el procurador que está para defender a la sociedad, para tener bajo su custodia los intereses generales de la República, se los entrega a Odebrecht el procurador. ¿Qué tiempo tomó el procurador para homologar ese acuerdo indigno, esa concupiscencia del procurador con Odebrecht, apoyada por un juez? Porque Miriam Germán está diciendo que está flojo, que está frágil el expediente. Pero es un juez bajo la tutela de Miriam Germán, el que avala este órdago de la Procuraduría. Es un juez lo rechaza y otro juez lo avala, y ese juez que avala este órdago no es ni siquiera sujeto de una pregunta, de un interrogante por parte de la Suprema Corte de Justicia, ni por parte del Consejo del Poder Judicial. Entiendan. Todas las excusas, todas las justificaciones hoy son válidas, pero la realidad nos está diciendo otra cosa. 7 meses tuvo el procurador con este expediente, con la disponibilidad de este expediente. ¿Qué hizo? Siempre tengo que recordar el libro que se escribió sobre el escándalo de Watergate, que conllevó la destitución del presidente Nixon de los Estados Unidos. Los investigadores solo hacían 2 preguntas a los imputados. ¿Cuándo usted supo que desde el despacho del presidente Nixon se estaba espiando el comando de campaña del Partido Demócrata? Y cuando la persona contestaba, le decía, bueno, yo lo supe tal día. Y cuando la persona le contestaba, le hacían la segunda pregunta: ¿qué usted hizo cuando supo que desde ahí se estaba espiando el comando de campaña del Partido Demócrata? 2 preguntas. Procurador, eso es lo que hay que preguntarle al procurador. ¿Cuándo él supo que Odebrecht había sobornado con $92 millones a funcionarios públicos en el país? Y la otra pregunta: después que lo supo, ¿qué él hizo con esa información? Ahí está la clave. ¿Quién le dio la venia? ¿Quién le dio las instrucciones para que él actuara como actuó? ¿Quién es el jefe de él? Es ese el que no ha querido que aquí se haga justicia. Es el jefe del procurador, es Danilo Medina, que en nombre de todo ese corro de grupos económicos envueltos en esto, es Danilo Medina. No hay que buscar a nadie más. Todo lo que el procurador ha hecho, lo ha hecho siguiendo las instrucciones de Danilo Medina. Lo mismo que se hizo con el caso de la OISOE, de Idelmi Florencio, José Florencio y de Pimentel Carechi. Lo mismo, es el mismo comportamiento. Ese comportamiento de la Procuraduría es el mismo
No se dejen engañar. La mano maestra de todo esto es el mismo grupo que ustedes vieron en la comisión de licitación de Punta Catalina. Son ellos los que no quieren que aquí haya justicia en el caso de Brecht. Porque todos están implicados directa o indirectamente. Y es eso lo que traerá a este país una guerra encarnizada entre facciones del poder. Porque ustedes van a conocer cosas en forma apócrifa. Saldrán hilos de esta madeja, hebras, volando por doquier. Ustedes van a saber cosas en forma apócrifa, por encima de la voluntad del procurador y por encima de la voluntad del presidente Medina. Habrá grandes estremecimientos aquí con este caso de Odebrecht. Por los daños, por la venganza, por el encono, por el rencor que aquí se está germinando. El problema es que una mujer tiene muy claro cuál es el problema aquí. Y lo refleja en un canto. Búsquenle los cuartos a Milagro. A coger, dijo ya este gobierno, que es el lío que tiene Odebrecht, es un lamento, un soborno repartiendo, los corruptos están cogiendo. Jan Alain dijo que investigaba, que en el limbo el expediente se quedó y a ninguno lo trancó. ¡Ay, qué mala suerte! Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Odebrecht, ay Odebrecht, Odebrecht, ay Odebrecht. Dame mi cuarto, dame mi cuarto, dame mi cuarto, dame mi cuarto. A coger, dijo ya este gobierno. Es el lío que tiene Odebrecht, es un lamento, los sobornos repartiendo, los corruptos están cogiendo. Jan Alain dijo que investigaba, y en el limbo el expediente se quedó y a ninguno lo trancó. ¡Ay, qué mala suerte! Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Odebrecht, ay Odebrecht, Odebrecht. Vuelve a ocurrir ahora en el municipio de Sabana Larga, en San José de Ocoa. Matan a balazos teniente y un cabo frente al cuartel de la Policía Nacional en Sabana Larga, San José de Ocoa. Estamos preguntando en esta mesa todos los días, ¿dónde está la inteligencia delictiva y dónde está la inteligencia criminal? Aquí tenemos un problema serio. Y es que tanto la policía, tanto los cuerpos policiales, como las fuerzas de seguridad del Estado, quieren negar lo que todo el mundo sabe. Ustedes vieron ayer a las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, nada más y nada menos que a Rubén Darío Paulino Sem, negar la entrada de haitianos en este país.
hacer una especie de vudú, tratar esto como si fuera una escena de vudú, una espiritualización de la migración, sustituir la realidad por la suposición de un general. Un ministro de defensa quiere que la nación diga que no a lo que está viendo todos los días, que se suplante la realidad por la suposición de él, por lo que él supone o presupone. Y eso mismo está pasando en la policía. La espiritualización de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. La delincuencia está controlada, la criminalidad está controlada. Yo tengo tal y tal cifra, los datos. Una idolatría del dato. Unos datos que no conocen ni verdades de hecho ni verdades de derecho. El lenguaje informático generales tiene ese problema, que no distingue entre lo que es una verdad de hecho y una verdad de derecho. Señores generales, ustedes quieren negar lo que todo el mundo sabe, tanto con la migración como con la violencia, la criminalidad y la delincuencia. La semana pasada fue en Sabana Grande de Boyá. Hoy es en Ocoa. Es una violencia, una delincuencia y una criminalidad organizada. Esto no es violencia social, esto es violencia institucional, esto es criminalidad institucional y criminalidad y delincuencia institucional. Es la implicación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el crimen, en la violencia y en la delincuencia organizada, lo que está generando esta muerte de militares y policías. Entiéndanlo. Lo que ustedes están viendo con la migración es la implicación de militares y de grupos económicos en el tema de la migración. Ayer oí a Vinicito diciéndole a este país que ellos se separaron de Danilo Medina por la migración. Oye, ustedes no apoyaron lo que hizo Danilo Medina con el programa de regularización y la ley de naturalización. Ustedes no lo apoyaron. Ustedes se separaron de Danilo Medina porque Danilo Medina no le aprobó el contrato de los rayos X de su pariente, el doctor Mergen, preso en Estados Unidos por fraude. Por eso fue que ustedes se separaron de Danilo Medina, porque no le dio el contrato de los rayos X. Vinicito, fue por eso que ustedes se separaron de Danilo Medina, porque querían los millones de dólares perjudicando al Estado Dominicano. ¿Qué maldita nacionalidad están ustedes defendiendo cuando son capaces de aliarse con empresas extranjeras para demandar a la República Dominicana? ¿O eso no fue lo que hicieron? Ustedes no se aliaron con el doctor Mergen para demandar. Hay un caso ahí en el Tribunal Constitucional de ustedes contra la República Dominicana, de un delincuente llamado el doctor Mergen y una empresa delincuente como la del doctor Mergen. Ustedes la tienen al país sometido, al país, a la República Dominicana, la tienen sometida en el Tribunal Constitucional por el contrato de los rayos X. Eso fue lo que los separó a ustedes de Danilo Medina. No fue la nacionalidad dominicana, ni la defensa del interés nacional. Vengo ahora. Señora, ayer yo gocé, créame que sí, este artículo del presidente Fernández. Quítamele los dos titulares. Quítamelas, eso es. Financiamiento de los partidos políticos, el presidente Fernández. ¿Y puede el presidente Fernández hablar de este país de financiación de los partidos políticos? Señores, los políticos dominicanos debemos ser un poquito más respetuosos.
Una persona que deja este país con 187.000 millones de pesos de déficit para poder lograr que Danilo Medina se quede en él, gane las elecciones en el 2012. Un hombre que desde el año 2004, repito, desde el año 2004, llevó la nómina pública de 2.096 millones de pesos. 2.096 millones de pesos, la nómina pública en el 94. Llevó esa nómina pública de 2.096 millones de pesos a 6.900 millones de pesos en el 2012. Triplicó la nómina pública para financiar las botellas del PLD. Está hablando de financiamiento de los partidos. El financiamiento de los partidos es una quimera, es un falso debate, es una ficción. No se dejen llevar de ese juego. ¿Cómo financió y cómo se está financiando la diputada Jacqueline Ortiz, la esposa del presidente o el administrador del Banco de Reservas? ¿Cómo está financiando su imagen? ¿Cómo está financiando su diputación ya ganada? Pregunten cuántas personas tienen nómina Jacqueline Ortiz, la diputada, la esposa del administrador del Banco de Reservas. Y están hablando ustedes de financiación de los partidos. Busquen a ver cuántas personas están enganchados en el Bono Gas, Bono Luz, Comeres Primero, Progresando con Solidaridad. ¿Cuánta gente hay enganchados ahí? Todo eso es financiación de un partido político. ¿Cuánto es la publicidad? ¿Cuánto gastaba Leonel Fernández del erario en publicidad en los medios de comunicación y para comprar voces en los medios de comunicación? 9.000 millones de pesos al año. 9.000 millones de pesos al año. Miren este titular de hoy del periódico Diario Libre. 30.3% del gasto público se destina para el pago de nómina. Eso no es financiación de un partido político. Eso no es financiación de un partido político. Pregunto, ¿eso qué es? ¿Quién tiene control de eso? De esa realidad. La política se argumenta con realidades. El pensamiento crítico en la política nos hace falta en los partidos. Es pensamiento crítico, porque es lo único que permite un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo para no caer en las generalidades. ¿Cómo una persona que ha sido presidente 12 años en este país es capaz de hacer un artículo, tomar una página completa de un periódico para llenarlo de generalidades? ¿Dónde están los argumentos de Leonel Fernández? Yo creo que tú tienes, Leonel, capacidad para escribir cosas mejores. No te distraigas. Yo sé la situación que tú tienes. Pero un político siempre dispone de tiempo para hacer lo que es correcto. Dedícate, Leonel Fernández, a hacer lo que es correcto en la política. Y no caigas en vaguedades. Que a ti no te lucen las vaguedades. Y hablo en forma personal ahora. A Leonel no le lucen estas vaguedades. No le lucen. Porque él ha convencido a la gente y ha conmovido a la gente de que él es una persona que dispone de conocimiento y de capacidades. Y es una pena que la gente haya votado por una persona que hoy no es capaz de escribir para que la gente aprenda, sino plagar al país de generalidades. De generalidades. ¿Dónde está el talento, Leonel Fernández? ¿Dónde está? Me dice Dani que mi tiempo se acabó. Qué pena. Tengo que respetar si quiero volver mañana. Esa es la libertad. La libertad se consigue solo con la obediencia.
tengo que respetar a Dani, a Heriberto, a Mauri, a Benjamín y a Héctor. No es una obligación, pero si quieren sufrir conmigo, mañana podemos hacerlo otra vez. Mientras tanto, y en lo que llegue el día de mañana y otra acción popular, les dejo con Pablo José Rodríguez y Pablo José Rodríguez Cordero, el ingeniero en sistema, hijo de Pablo José Rodríguez, de Joselito, mi hijo. Nos veremos mañana. Es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más.